El Salmo 95, voy a comenzar leyendo unos versículos aquí. Si lo tienen ahí, voy a pedirles que lo lean conmigo, por favor. Escuchen esta hermosa invitación que nos hace el Señor. Salmo 95, 6 y 7. Dice: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. Sí, parece que corta de pronto el versículo, pero ahorita en la reflexión que quiero compartir con ustedes vamos a darnos cuenta de la importancia de que si oímos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Pero fíjense la invitación que nos hace: vengan, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Dice aquí que nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Muchas veces este versículo me encanta, de hecho, pero de pronto un día en esa última parte del versículo que leí ahorita, el versículo 6, no, el versículo 7, como que no entendí muy bien, porque dice que somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Saben qué es un prado, verdad? Donde hay un jardín, hay pasto. Entonces yo decía, ¿qué no es al revés? ¿Qué no somos ovejas de su prado y el pueblo de su mano? Y siempre tenía yo como esa curiosidad, dije, a lo mejor se equivocaron y pusieron mal. Pero fíjense que traigo esto a colación y como introducción para lo que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en Juan capítulo 10, porque la Biblia nos afirma que nosotros somos ovejas de su mano. O sea que estamos en las manos de Dios como ovejas. Creo que lo lógico es que la oveja esté en el prado para que coma. Pero ¿qué es más importante para una oveja? ¿Tener pasto que comer o estar en la mano del pastor que la cuida? La Biblia nos dice en el Salmo 23 que el Señor es nuestro pastor, que nada nos faltará, que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, que confortará nuestra alma. O sea, lo más importante es el pastor. Y entonces entendí esta parte. Somos el pueblo que está en el prado del Señor, pero lo más importante es que somos ovejas que estamos en su mano. Ahora acompáñame por favor a Juan capítulo 10 y voy a leerle versículos del 22 al 30 para que podamos reflexionar en esta parte de la palabra y que pues hoy podamos salir bendecidos porque somos ovejas de su mano. Y si alguno de ustedes en el proceso de la reflexión se da cuenta de que no es oveja de la mano del Señor, pues que tenga hoy la oportunidad, como todos la hemos tenido, de entregarnos en esas manos maravillosas. Juan capítulo 10, del 22 al 30, dice aquí: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjense que en estas pocas palabras, Jesucristo está manifestando la bendición que seamos sus ovejas. Hoy en día, cuando se habla de ovejas, siempre pensamos que son, si se refiere a las personas y decimos que son como ovejas, pensamos que son de esas personas que todo lo creen y que a todo le hacen caso y que van a donde les digan, ¿no es cierto? A veces hasta nos dicen, ustedes van como ovejas ahí, como si no tuviéramos razonamiento. Pero hay una bendición en ser una oveja de Jesús y una oveja en las manos de Jesús. Y son cosas que para nosotros deberían ser muy importantes porque tienen que ver con toda nuestra vida. Porque en este mundo donde estamos desarrollando nuestra existencia, realmente si estamos en las manos de Dios somos como ovejas. Y ahorita vamos a ver algunas características. Pero lo más importante es que siempre tendremos a alguien que nos cuida y alguien que provee para nuestro sustento.
Pero miren, acompáñenme un poquito a lo largo de estos versículos para que podamos identificar a las ovejas y lo más importante, si somos de las ovejas de Jesús, porque si usted notó, cuando los judíos vinieron a reclamarle, Jesús les dice, es que hay algunos que no son mis ovejas. Voy a leer primero de nuevo el versículo 27. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes son ovejas que están en las manos del Señor Jesús? Estos judíos vinieron aquí como buscando que Él hiciera alguna señal o que les confirmara que Él es el Mesías que ellos estaban esperando. Y Jesús les dice en el verso anterior, dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas como se los he dicho. Fíjense que una cosa importante como base es que aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que hemos entendido quién es, lo que nos ofrece y que hemos decidido que entre a nuestras vidas, nos convertimos en ovejas de Jesús. Ovejas. ¿Qué tan malo es esto? ¿O qué tan bueno es esto? Ser ovejas de Jesús. En primer lugar, ¿cómo sé que soy una oveja que está en las manos del Señor? El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos de ustedes han oído la voz de Dios? Si alguien por aquí dice, yo en la noche estaba así en silencio, de repente oí una voz que me dijo, levántate y lee la Biblia, como que lo ponemos en duda. Porque hoy en día, pues no parece que Dios hable de esa manera. La Biblia nos dice que en los tiempos pasados, el Señor habló por los profetas, habló a través de los patriarcas, pero que en este tiempo en el que estamos, nos ha hablado a través del Hijo, y ahora el Hijo, que es el Verbo, nos da la palabra. Dios sigue hablando hoy. Cada vez que usted y yo abrimos la Escritura, no estamos leyendo algo que Dios nos dejó dicho. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, nos encontramos con Él y Él nos está hablando. Él nos está hablando. Cuando escuchamos a un predicador bíblico, Dios está hablando a través de él. Cuando escuchamos a un maestro de la Biblia que está lleno del Espíritu Santo, Dios está hablando a través de él. Curiosamente, está usando escritos de hace miles de años o cientos de años que se aplican a nuestra vida hoy. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice ahí en Hebreos 4:11. Es viva y eficaz. Eso significa que es una palabra que no tiene vencimiento. Una palabra que continúa siendo para usted y para mí hoy. Si usted leyera la Biblia completa, se daría cuenta de que las instrucciones que Dios nos da para vivir se aplican a nuestro siglo XXI. Porque no es un libro antiguo, es un libro de principios. Y los verdaderos principios no tienen final, o sea, no caducan. Cada estilo de vida que Dios plantea para un esposo, para una esposa, para los hijos, para un ciudadano, para un gobernante, para un jefe, para un empleado, o sea, todo lo que el Señor nos marca aquí es algo que es latente para nuestro tiempo, porque Dios nos está hablando y nos está instruyendo cómo vivir la vida que Él preparó para que disfrutemos de las cosas que Él preparó para nosotros. Pero la pregunta es, ¿estoy oyendo la voz de Dios? No sé si cada vez que usted se expone a la Biblia cuando la lee, o cuando viene a una predicación como esta, o cuando escucha un audio de un pasaje bíblico, ¿usted percibe a Dios hablando? Muchas personas que reciben mis audios de pronto me envían mensajes de agradecimiento y dicen, lo que usted dijo hoy, haga de cuenta que Dios me lo estaba diciendo. Y yo le digo, Dios se lo estaba diciendo, no era yo. Yo no los conozco. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, de pronto llegan a una iglesia y predican y dicen, alguien le dijo al pastor mi vida, porque está hablando de mí. Es Dios hablando. Dios nos conoce. Una cosa importante es que si usted percibe esto, tal vez ahorita que pregunté si eran o no ovejas en las manos del Señor, usted diga, pues yo no sé, yo creo que yo no soy oveja. Pero si ahorita que estoy platicándole de cómo se oye la voz de Dios, usted ha percibido que Dios le ha hablado, usted es una oveja. A lo mejor anda por ahí descarriada, a lo mejor anda por los campos que no debe andar, a lo mejor está comiendo algo que no debería comer, pero si usted oye la voz de Dios, usted es una oveja. Jesús afirmó, mis ovejas oyen mi voz. No dice todavía que somos obedientes, pero las ovejas de Jesús, las ovejas que están en las manos del Señor, oyen su voz, lo escuchan, reconocen su voz,
saben cuando Él les está hablando. De hecho, a veces hasta como ovejas rebeldes nos comportamos así. Ya sé que Dios me dijo esto, pero voy a hacer lo otro. ¿Cómo sé que Dios me lo dijo? Porque me habló. Las ovejas de Jesús oyen su voz. ¿Usted ha escuchado la voz de Dios en algún momento? En alguna situación, leyendo la palabra. A veces es aquí adentro, donde Dios dice, perdona. Donde Dios dice, deja eso. O donde Dios me dice, empieza a hacer esto. Tal vez no le hacemos caso, pero si Dios nos está hablando, somos sus ovejas. En Juan 8:47, Jesús dice una verdad que es muy fuerte, muy dura, pero que también deberíamos reconocer si nos está pasando. Fíjese lo que dice Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oyen ustedes, porque no son de Dios. Si no oímos la voz de Dios, si no ha habido una inquietud sobre lo que Dios me está diciendo, si cuando leo la Biblia, escucho un mensaje, nada absolutamente, probablemente no sea una oveja del Señor. Y eso tal vez usted diga, bueno, entonces ya, esto no es para mí. No, lo que significa es que necesitamos estar atentos y pedirle a Dios que pueda sensibilizar nuestro oído. Porque ciertamente oír la voz de Dios sí implica algunos cambios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículos 46 y 47, cuando el Señor Jesús está terminando de dar el Sermón del Monte, fíjense lo que dice al final de todas las enseñanzas tan hermosas de forma de vida que nos da a través del Sermón del Monte. Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Y luego nos da esa parábola que muchos conocemos del hombre que construyó su casa sobre roca y el hombre que construyó su casa sobre arena. Vino una inundación, el agua dio con ímpetu, el viento contra la casa. El que construyó su casa sobre la roca se mantuvo firme y el que construyó su casa sobre la arena cayó, dice, y fue grande su ruina. Pero aquí hay algo interesante. ¿Cuál es la diferencia con base en lo que nos dice el Señor, el que construyó la roca y el que construyó en la arena? Porque dice que el que viene a mí, oye mis palabras y las hace, es el hombre que construye sobre la roca. Pero el que viene a mí, oye mis palabras y no las hace, es el que construye sobre la arena. Entonces, oír la voz de Dios sí contiene o trae consigo una responsabilidad de hacer lo que Él nos dice. Como una oveja. Puedo ser el pastor de una oveja, pero si la oveja no me hace caso, si ignora mi voz, o le va a pasar un accidente, o va a morir por ahí, o se va a perder completamente. Conforme un pastor va tratando a las ovejas, se dice que las ovejas, sí, literalmente las ovejas, empiezan a reconocer la voz del pastor y empiezan a seguirlo. Cuando nosotros comenzamos a oír la voz de Dios, empezamos a identificar lo que es de Dios y viene el impulso de hacer lo que Él nos manda. Nuestra vida se edifica sobre roca. Es interesante en esa parábola que no dice que el que edifica sobre la roca o el que oye y hace la voluntad de Dios no le vendrán tormentas. Dice, también vino tormenta igual que con el otro. La diferencia es que una no cae y la otra tiene una ruina muy grande. Y esa es la diferencia. Si nosotros somos ovejas del Señor, pero no escuchamos, o escuchamos lo que nos dice, pero no la ponemos en práctica, va a haber ruina en nuestra vida, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, porque acuérdense que el Señor nos está dando instrucciones de vida completo. Entonces, como ovejas del Señor, lo oímos. Hago la pregunta de nuevo, ¿oye usted la voz de Dios? ¿Qué hace cuando la escucha? ¿La aplica, la cree o simplemente la ignora? Hay una segunda cosa que dice Jesús que confirma que somos ovejas en las manos del Señor. En el mismo versículo 27 dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Fíjense que esto también es muy interesante. Jesús conoce a quienes le pertenecen. En la mañana estábamos estudiando en Juan capítulo 4 acerca de la mujer samaritana y les platicaba de todos los inconvenientes que confirman que esa fue una cita preparada. Porque Jesús, para ir de donde iba de Judea a Galilea, no tenía que pasar por Samaria, pero ahí dice que le era necesario pasar por Samaria. Significa que él quería pasar, tenía un compromiso ahí en Samaria.
También fue a una hora al pozo donde nadie va al pozo y llega una mujer que iba ahí porque no quería ser vista con los demás o no quería ser señalada porque tenía una vida, un pasado pues deplorable o criticable. Y llega y es mujer y él es hombre y empieza Jesús a hablar con ella. No era bien visto que un judío hablara con una judía si no se conocían. Luego él era judío y samaritano. Bueno, un montón de obstáculos que diríamos, esta escena no puede aparecer en nuestra película. Pero ahí está ahí. Porque Jesús conocía a la mujer. Cuando ella empieza a hablarle de su pasado, Jesús le dice, ¿estás diciendo la verdad? Porque has tenido 5 esposos y ahorita vives con uno que no es tu esposo. Jesús la conocía. Esto es muy importante porque si empezáramos a razonar y dijéramos, si Jesús conociera las partes más oscuras de mi vida, ¿usted qué piensa? Si Jesús conociera su parte más oscura del pensamiento, sus deseos más perversos, si conociera esa parte más tenebrosa de su alma, ¿usted cree que Jesús quisiera una relación con usted? Mucha gente no se acerca a Jesús porque dice, no, es que si supiera mi vida. Mucha gente no se entrega a Dios porque dice, no, soy tan malo que Él no va a poder perdonarme. Pero Jesús nos conoce y a pesar de eso, se acerca a nosotros. Jesús conoce a sus ovejas. Él conoce a aquellos a los que ha preparado para que tengan un encuentro con Él. Aquí mismo en el capítulo 10 de Juan, pero en el verso 14, Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Nos llama por nuestro nombre. Isaías 43 es un pasaje que también he memorizado los primeros versículos y siempre me encantan porque ahí el Señor afirma que Él me compró, que Él me tiene en alta estima, que Él me conoce, que me puso nombre. Así es Dios con nosotros. Cuando somos sus ovejas, Él nos conoce. Pero ahorita mientras vamos por el mundo, usted seguramente conoce personas que dicen que son de Dios, personas que pareciera que son ovejas del Señor, pero usted ve su vida y dice, bueno, pues no parece mucho. Porque la importancia de ser una oveja y de que Jesús nos conozca no tiene que ver con lo que los demás piensan, sino con lo que realmente es mi vida. Ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, el Señor nos dice esto, miren. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Imagine usted que las ovejas del Señor tenemos un sello. Y no como el que le ponen a las vacas así con un fierro candente, no nos lastima el Señor. Nos pone un sello, somos reconocidos. Dice que este sello tiene 2 caras. El primero es, conoce el Señor a los que son suyos. El Señor nos da de Él mismo y entonces ya empieza a identificarnos como sus hijos. Pero además dice que se aparta de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque hay un cambio de vida. Un cambio en su forma y en sus hábitos, un cambio incluso en sus anhelos y deseos, porque hay una renovación de nuestro entendimiento cuando recibimos a Jesucristo. Pero Él conoce a los que son suyos. Él nos conoce. Tanto así que hay una parte en la Biblia que quiero leerle aquí en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, donde habla de Jesús haciendo referencia a unas personas y dice, no las conocí. No las conozco. Mateo 7, 21 al 23. Mire lo que dice el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Este pasaje que también está en el Sermón del Monte es un pasaje que es muy difícil de asimilar. Imaginen usted que Jesús está parado y llegan personas y le dicen, Señor, Señor, eché fuera demonios en tu nombre. Fui a la iglesia cada domingo. Leía la Biblia todos los días. Ayudaba a los necesitados. Y Jesús le diga, nunca te conocí. Cuando pensamos en todo lo que hacemos para agradar a Dios, nos damos cuenta que eso no tiene que ver
con ser o no ser oveja de Jesús. Las acciones buenas, obviamente pensamos que vienen de la gente buena, pero cuando tenemos a Jesús, Él es el que obra a través de nosotros. Yo no sé si lo que usted hace para ganarse el cielo, o lo que usted hace para hacer el bien, o ser aceptado o aceptada por Dios, es algo que se está forzando o que le está brotando de manera natural. Porque hay gente que va a haber hecho cosas buenas, va a haber gente que va a haber trabajado religiosamente y que Jesús le va a decir, no los conocí. Lo que realmente nos permite conocer al Señor es la relación con Él. Y esa relación nos permitirá hacer cosas que dice la Biblia que Él preparó de antemano para que hagamos buenas obras. Pero qué interesante que podamos estar viviendo una religión o que podamos estar buscando ganarnos el favor de Dios con nuestras obras para que al final me diga, no te conozco. ¿A quién conoce el Señor? No sé si ustedes son de las personas que de pronto no se sienten tan cerca de Dios y van con su sacerdote o con su pastor y le dice, pastor, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. Así mucha gente me ha dicho, usted que está más cerca de Dios. Yo creo que cualquiera de nosotros que está en las manos de Dios, estamos tan cerca de Él, dice Pablo ahí en Hechos 27, si no me equivoco, o 17, que si pudiéramos palparlo, tocaríamos. Pero cuando nosotros entendemos que somos ovejas del Señor, estamos en Jesús. No podemos estar más cerca, pero sí necesitamos el sello. No es cómo somos, no es lo que hacemos por Él. No es qué tan buenos somos o qué tan malos somos. Es que tenemos el sello. Jesús me conoce. Él me salvó, yo lo escucho. Y viene una tercera cosa importante aquí. Dice en el versículo 27 de Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta parte es la más importante, creo yo. Y me siguen. Mire, vamos a ir sumando las características de una oveja que está en las manos del Señor. Primero, oye la voz de Dios. Segundo, es conocido o conocida por el mismo Señor. Y la tercera, le seguimos. ¿A quién sigue usted ahorita en su vida? ¿A quién está siguiendo? ¿Está siguiendo el resplandor del dinero, el resplandor de alguna posición? ¿Está siguiendo por ahí alguna chica o algún chico a ver si lo hace caer en sus redes? ¿Qué está siguiendo? ¿O a quién está siguiendo? Y esto me hace pensar las palabras de Jesús, no sé si usted las ha escuchado, en Lucas 9:23, dice que Jesús iba caminando y de repente volteó y les dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Miren, este es el cristianismo verdadero. No se trata de una religión, sino de una invitación que acepto. Pero para yo aceptar la invitación del Señor, para realmente ser una oveja en las manos del Señor Jesús, tengo que tener conciencia que es un llamado a seguirlo. Pero para poder seguirlo, debo pasar primero por este proceso. Necesito primero querer seguirlo. Es primero, si alguno quiere. Hubo momentos en mi vida cuando mis hijas estaban en su adolescencia y que estaban así en rebeldía, que yo decía, ¿cómo quisiera que no dependiera de ellas? Que fuera porque yo quiero, que creyeran lo que yo creo. De hecho, muchas religiones se fundamentan en eso. Yo voy a hacer crecer a mis hijas en mi religión y les voy a transmitir lo que yo creo para que sea su religión. No funciona así. Cada uno necesita querer seguir a Jesús. En segundo lugar, dice, niéguese a sí mismo. Esta es la parte que complica de pronto la invitación de Jesús. Porque como el joven rico, ¿se acuerdan? Él quería lo que Jesús ofrecía. Pero cuando Jesús le hizo la invitación, prácticamente le dijo, niégate a ti mismo. Lo que es tuyo, deshazte de él. Este joven se fue triste. Pero lo mismo nos invita a nosotros. Si queremos seguir a Jesús, tenemos que ponerlo a Él antes que a nosotros. Lo que a Él le gusta antes de lo que a mí me gusta. Lo que Él quiere antes de lo que yo quiero. Eso es que Él sea el Señor. Por eso en los pasajes que leí hace ratito donde dice Jesús, porque me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que negándose a sí mismo, sigue mis pasos.
Y luego menciona la cruz también, porque no es fácil. Los que somos ovejas del Señor y seguimos a Jesús, sabemos que no es fácil. Contrae o contiene cierto sufrimiento. Pero déjeme decirle que el sufrimiento más grande es caminar sin seguir a Jesús. Porque el final, sobre todo, marcará un sufrimiento que nunca va a terminar. Las ovejas de Jesús lo siguen. En Primera de Pedro 2:21, el apóstol Pedro dice: pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, o por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Seguir a Jesús. Ese es el cristianismo, esa es la vida cristiana. Seguir los pasos de Jesús. Cuando estamos en las manos de Jesús, nos damos cuenta que lo que Él hace es guiarnos a donde Él va, porque es lo que hace un pastor con las ovejas. Él va guiando a dónde tenemos que ir. Tal vez usted y yo tenemos nuestros planes, tal vez tenemos nuestros proyectos, tal vez tenemos nuestros sueños, pero creo que lo más importante de decidir seguir a Jesús es negarme a mí, renunciar a aquellas cosas que son muy mías, si éstas van en contra de lo que el Señor tiene para mí. Y hay una última cosa que me parece que es de las más hermosas del pasaje en los versos 28 y 29, regresando a Juan capítulo 10, dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjense la consecuencia. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz. En segundo lugar, las conozco. En tercer lugar, me siguen. Y, dice, lo que reciben es vida eterna. ¿Saben qué es vida eterna? ¿Qué significa eterno? Que nunca se va a acabar. O sea, Él nos da una vida que ya no tendrá fin. Y luego afirma literalmente: no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está hablándonos de una seguridad permanente. No solo es vida eterna, sino seguridad eterna, porque estamos en las manos del Señor. Ovejas de su mano. Dice: nadie las puede arrebatar de mi mano. Y luego dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Siempre me imagino a mí en la mano de Jesús y luego la mano más grandota del papá, agarrando así como: a ver, ¿de aquí quién te va a sacar? Entiendo aquí, cuando pienso en esta imagen, en lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 8. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Ninguna cosa creada, ninguna persona, ni los principados, ni las potestades, ni lo que estamos viviendo, ni lo que vamos a vivir, ni lo que hagas ahorita, ni de lo que hagas más adelante. No hay nada en el mundo que arrebate a una oveja de la mano de Jesús. Por eso entendemos y aceptamos una verdad bíblica: la salvación nadie nos la puede quitar. Pero tal vez viene de pronto la pregunta: pero entonces, ¿qué pasa con aquellos que dicen que tienen la salvación y viven como si no la tuvieran, pecando como si tuvieran una licencia para pecar? Y debemos recordar lo que leí, que dice Pablo a Timoteo. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Los que son ovejas en las manos del Señor están protegidos, tienen vida eterna, salvación, pero hay una seguridad que va más allá de nuestra propia vida, una seguridad que nos va a acompañar por la eternidad, porque esa es la vida eterna que el Señor nos ofrece. Si Jesús es el pastor y yo necesito vida, necesito acercarme a Él. Si yo vivo con inseguridad y Jesús puede tomarme en su mano y en la mano del Padre y protegerme, yo lo necesito a Él. Si necesito alimento, si necesito fortaleza, Jesús es el pastor que me lleva a los campos verdes. Yo lo necesito a Él. No sé cuál sea la necesidad que usted tiene en su vida en este momento, pero Jesús es la respuesta. No hay nada ni nadie que pueda darnos lo que va a satisfacer nuestra alma más que nuestro Señor Jesús. Pero necesitamos ser sus ovejas. Y estamos en las manos del Maestro. Las ovejas permanecen en Él.
Nadie nos puede arrebatar de Jesús. Si usted no es una oveja, usted puede andar por el mundo como una oveja, exponiéndose a los riesgos que hay alrededor, peligros, enfermedades, comer algo que no debe, y perder su vida buscando y caminando por campos que nunca son los que debió haber vivido, hasta que por ahí se lo coma una oveja, un lobo, o caiga en un barranco, o de plano se muera de hambre, mientras disfruta de su libertad, como las ovejas que se escapan. O podemos hacer lo que hacen las ovejas de Jesús. Oyen su voz, son conocidas por Él, lo siguen y permanecen en sus manos, porque nada ni nadie los puede arrebatar. Pero como dijo Jesús, si alguno quiere. Regreso al pasaje del Salmo 95, porque se acuerden que dice, venid, adoremos y postrémonos ante Jehová nuestro Hacedor, porque nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si escuchas hoy su voz, y dice el verso 8, no endurezcan su corazón. ¿Soy oveja? ¿Estoy oyendo? ¿El pastor me está tirando piedras? Entonces el Señor le está hablando a usted. Usted está escuchando al pastor, pero es su decisión. Si oye la voz del Señor, usted puede decir, ¿seré una oveja, Señor? Y la única manera de saberlo es que decida seguir a Jesús. ¿Qué me dice usted? ¿O quiere seguir otras cosas? La vida de un ser humano no está tan segura en ninguna parte si no está en las manos de Jesús. Así que es nuestra decisión. Si alguno quiere, nada más que recuerde, hay que seguirlo. Caminar en las pisadas que Jesús nos ha dejado. Vamos a orar, ¿le parece? Padre, quiero pedirte por cada uno de los que estamos escuchando este mensaje. Solo tú sabes, Señor, porque tú nos conoces, quiénes de nosotros somos tus ovejas. Sabemos que ni la religión, ni las obras, ni lo bueno que hemos intentado ser, nos convierte en tus ovejas. Pero también sabemos que nada malo que hayamos hecho nos descarta de ser tus ovejas. Me siento agradecido, Señor, de que me conozcas, me llames por mi nombre y quieras que te siga. Yo quiero suplicarte, Señor, que esa experiencia que pude vivir en algún momento en particular pueda vivirla cada uno de mis hermanos que está aquí, cada uno de los amigos que se encuentra con nosotros. Que puedan encontrar ese momento en su corazón donde experimentaron tu llamado, que les llamaste por su nombre y les dijiste, sígueme. Yo te pido, Dios, que toques sus vidas y que les muestres espiritualmente toda la herencia maravillosa que ofreces junto contigo, para que tengamos el deseo profundo, el anhelo de ser tus ovejas y estar seguros en tus manos. Si alguno de mis hermanos que está aquí está pasando por algún momento difícil, si tiene alguna necesidad o un problema, yo te pido que en medio de ese valle de sombra tenga la seguridad de que tú estás con ellos y que les vas a conducir a esos campos verdes donde podrán reposar y descansar de este tiempo de prueba. Ayúdanos a reconocer tu mano en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de terminar, déjeme leerle el Salmo 23, porque si usted es una oveja del Señor, todas estas promesas son para usted. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará, acuérdese que lo estamos siguiendo, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Vida eterna en la presencia del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.